tal? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Omar García, bienvenidos a Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Este programa que se hace desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en una coproducción con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy tenemos un tema muy especial y es que vamos a hablar de paradiplomacia. ¿Qué es la paradiplomacia? Bueno, vamos a tratar de indagar, de analizar, de entender este concepto y para ello le agradezco que me acompañe esta noche el doctor Roberto Hernández. Él es jefe del Departamento de Estudios Internacionales del CUCSH. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. También tenemos aquí a la doctora Carla Padilla, es profesora investigadora también del Departamento de Relaciones Internacionales del CUCSH. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos también al doctor, a ver si lo pronuncio bien, Ray Freddy Lara, sí. ¿Es correcto? Sí. Él es también profesor investigador de Relaciones Internacionales, también ahí mismo en el CUCSH. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, no sé quién quiera empezar. ¿Qué es la paradiplomacia? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entenderla? Bueno, pues bueno. Como a ver, por favor, sí, doctor. ¿Ya? Ok. Bueno, paradiplomacia se entiende las acciones de los gobiernos no centrales. Esto es, para nosotros, en el caso de México, son las acciones de relaciones internacionales que no son del gobierno federal. O sea, los gobiernos de los estados, los municipios, y por extensión otra serie de actores internacionales como empresas privadas, universidades organizaciones no gubernamentales. Diríamos, la más, ahorita me viene a la mente, el Frente Zapatista, por ejemplo, tiene relaciones internacionales muy intensas. O sea, pero obviamente bueno, esa es una parte. La acción, las actividades de estos actores no centrales y también la disciplina que los estudia. O sea, las acciones y la disciplina que estudia estas acciones, estas conductas, una serie de actividades que pueden desarrollar estas entidades y que desarrollan, de hecho, estas entidades. Y diría yo por extensión, hasta grupos más pequeños, hasta a nivel personal tenemos actividades internacionales en nuestras redes familiares, sociales, académicas, de grupos a los que pertenece uno y que están en diferentes países. ¿Y cuál es? Perdón. Eso es la paradiplomacia. ¿Y cuál podría ser la diferencia, doctora, con la diplomacia tradicional? Ok, son los niveles de análisis, ¿no? Y los niveles de aplicación. Por un lado, la paradiplomacia tenemos que entenderla como un enfoque más a nivel local, ¿no? Y es una diplomacia paralela, es algo que debemos entender que va paralelamente a una estrategia diplomática de un Estado, ¿no? En ese sentido es mucho más compleja, como ya lo decía el doctor Roberto Hernández, el hecho de que una acción diplomática la realicen desde el nivel local o de otros niveles subnacionales o niveles en frontera o en otro tipo de pues de territorios, digamos, le da digamos, un alcance especial. La diplomacia tradicional generalmente la concebimos desde las relaciones internacionales y desde el punto de vista de política exterior en un ámbito a nivel nacional o a nivel país. ¿Qué pasa? Se le infiere, en las teorías tradicionales, se infiere la acción diplomática a los estados. ¿A partir de qué? A partir de la encomienda que tienen para hacer política exterior. Y en ese sentido, la acción diplomática se alberga, digamos, en las entidades de gobierno, las instituciones, así como en una política exterior, mientras que la paradiplomacia es mucho más diversa, mucho más compleja por los actores, por los niveles y los alcances, además de que va de ida y vuelta. Claro. ¿No? Es decir, lo que sale de los actores para vincularse con el exterior desde el nivel local, pero también lo que a nivel internacional, organismos internacionales, por ejemplo,
logran vincularse, solo como un ejemplo, con actores locales para llevar su agenda a ámbitos mucho más prácticos. Entonces la paradiplomacia es de ida y vuelta, Claro. ¿no? La diplomacia, entendida de esa manera, se entiende más del Estado hacia afuera. En ese sentido, doctor Lara, preguntarle, esta paradiplomacia, ¿para qué le sirve al ciudadano común? Bueno, en primer lugar, el concepto de paradiplomacia es el término académico que utilizamos, pero para la gente de a pie, para el servidor público, no llaman paradiplomacia, le llaman internacionalización territorial, a veces diplomacia local o simplemente internacionalización. Entonces, en este caso, para la gente de a pie, para el ciudadano, para el habitante, pues es todo lo que impacta gracias a este relacionamiento que tiene el gobierno local y otros actores, ¿sí? Para alguna política pública. Pensemos en movilidad, ¿no? Aquí tenemos un caso muy emblemático de IMEPLAN con Embajada Británica, que tuvo concursaron por un tema, un premio, y bueno, pues gracias a ese premio, bueno, pues se hizo el diseño o el estudio prospectivo para lo que ahora es mi macroperiférico, ¿no? Yeah. Entonces, ese tipo de incidencia es lo que hace la relación internacional de los gobiernos y actores locales también. Estoy pensando un caso muy específico que es la zona metropolitana de Tijuana-San Diego. Okay. ¿Eso es para diplomacia? Totalmente es para diplomacia, exactamente. Hay relaciones incluso entre gobiernos fronterizos que tienen su propia agenda como regionalización. Y bueno, hay diferentes problemáticas en diferentes países en estas áreas regionales. Y obviamente entre las ciudades, que son ciudades hermanas, en la frontera con Estados Unidos de México o de Canadá con Estados Unidos, que tienen sus propias agendas particulares, su propia problemática particular que ellos atienden. Yo diría también correlacionando, además vale la pena mencionar que las agendas nacionales o las relaciones internacionales del gobierno federal, una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores asesora a las entidades locales, al gobierno del estado, municipios, de cuáles son sus alcances y limitaciones en sus acciones con el exterior. Y otro detalle, la política exterior solamente la define el Estado-Nación. Esto es la diplomacia tradicional. La diplomacia tradicional, o sea, el gobierno central, el gobierno federal, diríamos en nuestro caso. Y por eso lo mencionamos con mucho cuidado, las relaciones internacionales sí las realizan desde los individuos hasta organizaciones amplias, diríamos, o los gobiernos, como decía hace un momento, estatales, municipales, y también coaliciones regionales. Voy a tener que ir a una pausa, pero entre más conozco, más complejo se vuelve. Y es que hay un montón de actores que no son propiamente del Servicio Exterior Mexicano, que toman parte de la paradiplomacia. De eso vamos a hablar después de la pausa. Estamos de nueva cuenta aquí en Catalejo hablando de paradiplomacia y antes de irnos a una pausa yo les preguntaba, y ahora se los vuelvo a repetir, ¿cuál es el papel de los actores subnacionales, es decir, los actores que no trabajan en el gobierno federal para lograr esta paradiplomacia, doctora? Pues bueno, tenemos que catalogar a los actores, ¿no? Porque si únicamente tratamos de diferenciarlos del gobierno nacional como tal, pues nos pones una variedad bastante amplia, ¿no? Es decir, necesitamos conocer o pensar o poner en la mesa que son gobierno estatal, gobiernos municipales, pero no solamente son entes gubernamentales, también son, como ya lo mencionaban, actores no gubernamentales, asociaciones civiles,
movimientos sociales que tienen vínculos con algún ente en el exterior. Incluso podemos pensar en empresas, podemos pensar en microempresas pequeñas. También tenemos que poner en la mesa actores como las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, que también tienen vínculos importantes. Los partidos políticos incluso tienen acción internacional para diferentes objetivos. Entonces, la palestra es muy amplia, pero cada uno de estos actores incluso genera en términos teóricos y académicos sus propias líneas de investigación que, como es tan amplio, bueno, se requiere echar una mirada o hacer una mirada mucho más profunda y analítica a cada caso. Claro. Y bueno, y también ahí el meollo del asunto, y creo que la gran diferencia, si no tendríamos que llamar diplomacia ciudadana, diplomacia corporativa, diplomacia pública, es que cuando hablamos de paradiplomacia sí debe de ver el impacto dentro del territorio. Por dar un ejemplo, la Universidad de Guadalajara hace paradiplomacia a través de la FIL. ¿Por qué? Porque gracias a la FIL, lo que llamamos el territorio de Guadalajara se posiciona a nivel internacional. No solo la FIL como, en este caso, la segunda Feria Internacional del Libro más importante del mundo, la primera en habla hispana, sino gracias a eso, en este caso Guadalajara, se posicionó a nivel internacional. O sea, todos identifican a Guadalajara gracias a la FIL. Entonces, cuando ya hay un impacto dentro del territorio, ya podemos llamar para diplomacia. Okay. Si no, hablaremos de diplomacia pública que hace la Universidad de Guadalajara a través de la FIL. Entonces, ese es el punto. Lo que hace la ONG dentro del territorio, lo que hace la universidad dentro del territorio, lo que hace el movimiento social dentro del territorio. Esa es la base. Digamos, a grandes rasgos, la paradiplomacia se concreta hasta que hay un beneficio en el territorio. Sí, por eso le llamamos integración territorial. También. Perfecto. Doctor, entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la paradiplomacia en un contexto como el que tenemos en este momento, donde la globalización parece que es un tema que se está empezando a debatir de si debemos otra vez cerrar fronteras, abrir fronteras? Parece que hay un movimiento ahí medio raro. Sí, bueno, por principio la globalización va caminando. Quiero decir, hay globalización, sobre todo a partir de los 80s, considerando la globalización en términos modernos. La globalización se ha dado desde siglos atrás, pero en fin, en términos modernos es la interrelación cada vez más intensa que se da a través del comercio, los intercambios, a través de los medios virtuales. En ese contexto es donde se mueve la paradiplomacia. Ahora, es importante, diríamos, uno de los retos que se tienen los diferentes actores que tienen relaciones internacionales es también conocer hasta dónde es su alcance. Quiero decir, hasta dónde un municipio puede firmar un acuerdo, no un convenio. Los convenios los hace el Estado-Nación. Entonces, entre las diferentes ciudades, como decía hace un rato, fronteriza, hay una serie de actividades que pueden realizar. Y bueno, uno de los objetivos de la enseñanza del aprendizaje en la Universidad de Guadalajara es crear actores académicos o egresados que también enseñen las posibilidades que pueden tener los diferentes actores. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Estudiarlo a profundidad, pero también a informar de las diferentes posibilidades que tienen. Y ahí el departamento que usted dirige, los estudiantes, ¿cómo aprenden la paradiplomacia? Es decir, ¿qué clases tienen? ¿Qué les enseñan? ¿O de qué manera ayudan a que funcionen estos intercambios? Bueno, hay actividades o hay materias específicas sobre paradiplomacia en los últimos años de la carrera para quienes se van enfilando en este sentido. ¿Qué quiero decir?
Por ejemplo, tradicionalmente la carrera de Relaciones Internacionales estaba destinada para formar cuadros para el servicio exterior, pero para el servicio exterior, cuando hay posibilidades, cuando se abren los concursos, entran 20 o 30, y no exagero, hay más de 2,000 solicitudes para intentar, y todas las principales universidades en la Ciudad de México y en muchas otras regiones y capitales de los estados, hay también quienes se forman en términos de relaciones internacionales o carreras afines. Entonces, es inmenso el número. Entonces, que desde que se estableció la carrera de Relaciones Internacionales, se pensó en este esquema diferente, o sea, formar profesionistas, estudiosos, que se dedicaran no solamente para prepararse para el servicio exterior, sino para resolver los problemas regionales y locales. O sea, aunque no se había establecido incluso, bueno, el concepto sí, pero no se habían formalizado estas asignaturas, conforme se fueron dando las reformas en la licenciatura, se establecieron estas materias, y además tenemos algunos años de que se formó la carrera de Relaciones Internacionales de los gobiernos y actores locales, que dependen del Departamento de Estudios Internacionales, ya para avanzar en los aspectos más, diríamos, de análisis más profundos sobre los temas de paradiplomacia. En los siguientes bloques quiero hablar precisamente sobre lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara en paradiplomacia, pero quisiera, para seguirle advirtiendo al público de lo que se trata la paradiplomacia, ¿para qué le ha funcionado la paradiplomacia a la gobernanza global, por ejemplo? Ok, la gobernanza global es un concepto que emana, digamos, o que está en la palestra de las relaciones internacionales para poner o para estudiar las reglas de cómo deben funcionar las relaciones internacionales en términos de derecho, de cooperación y algunos otros elementos, ¿no? La gobernanza global exige que a todos los niveles donde se hacen relaciones internacionales de los propios países o de las ciudades o territorios se tenga una, digamos, si no una coordinación, si una cooperación, o de alguna manera buscar algún beneficio. Como lo decía el doctor Ray Freddy, desde el punto de vista de la paradiplomacia, el buscar que un territorio específico demarcado se beneficie, es importante no solamente, sí, es importante ver las necesidades del propio territorio y ver la política pública que ahí se requiere, pero también es muy cierto, y lo vemos mucho, por ejemplo, en México, es necesario voltear también a otros niveles de gobernanza, ¿no? Otros niveles que nos ayuden a solventar temas tan prácticos y tan aterrizados como lo decía, la movilidad, el tema de desechos, ¿no? El tema de manejo del agua, el tema de, a lo mejor, cultura de paz, ¿no? En las escuelas primarias, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que en un mundo globalizado, como se llega a decir, que para nosotros creo que ya es un término como muy agotado, sí, porque ya está, ya no podemos ni siquiera ponerlo en la mesa porque ya es una condición necesaria y que ya está ahí. Necesitamos voltear a ver lo que está pasando desde los organismos internacionales, donde mucha de la gobernanza global se estipula y se acuerda. Perdón, tengo que ir a una pausa. Voy a continuar contigo para preguntarte precisamente sobre los mecanismos y los instrumentos que utiliza la paradiplomacia, claro, para llegar a estos acuerdos. Claro. Vamos a una pausa. Regresamos a Catalejo, este programa que se produce aquí en los medios públicos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy estamos hablando de paradiplomacia. Y le quiero preguntar al doctor Freddy Lara, ¿cuáles son los mecanismos o los instrumentos más utilizados de la paradiplomacia para lograr llegar a consensos globales? Pues hay una gran diversidad.
depende mucho también de la motivación que tenga, en este caso, el gobierno o el actor local para internacionalizarse. Por dar un ejemplo, si son términos o temas económicos, es muy probable que haga cooperación descentralizada, alguna forma de cooperación, triangular, sur-sur, paternariado, etcétera. Pero si es una cuestión un poco más política, es probable que realice otro como un hermanamiento o una moción internacional sobre algún tema en específico. Si quiere posicionarse para un mercado en específico, crea marcas territoriales, ¿no? Una marca ciudad, por un ejemplo. Guadalajara, ¿no? Exacto, ¿no? O CDMX, ¿no? Entonces, cada uno hace. Si también quieres posicionar tu política pública, pues presentas ante el organismo internacional o ante algún ente externo, pues tu política pública que funciona y para que te den un reconocimiento, ¿sí? Una mención o en términos de la ciudad, el Lee Kuan Yew Prize, que es el Nobel de las ciudades, y cuando tienes ese, ya llegaste a tu máximo internacionalización porque todos quieren ser como tú, o sea, quieren copiar o replicar tu política pública en específico sobre eso. Recuerdo que cuando nosotros tuvimos los Juegos Panamericanos, 2011, hace ya 12 años, mencionaban, hay que aprovechar como aprovechó Barcelona los Juegos Olímpicos. ¿De eso se trata? Claro, al final de cuentas, también eso le llamamos atractividad territorial. ¿No? Lo que es la atractividad es qué hace el territorio para posicionarse a nivel interno, pero luego para sobresalir a nivel internacional. Entonces, tú puedes presentar en Barcelona, que decía, somos capaces de hospedar un gran evento a pesar del contexto que vivía Barcelona. O sea, recordemos que era apenas el Estado español que iba surgiendo después de Franco, la nueva democracia española. Entonces era como, vean lo que está haciendo, en este caso Barcelona, Cataluña, porque también Cataluña hace su propia paradiplomacia y que eso permitía que identificaran otro tipo de actores y obviamente posicionarse no solo en el público español, no el público internacional, sino en otro tipo de actores que era muy importante conocer. Doctor, sin embargo, vivimos en un contexto mexicano. Usted mencionaba que la paradiplomacia podría ser coadyuvante de la diplomacia tradicional. Sin embargo, tenemos un presidente que no le gusta la diplomacia o que ha dado demasiadas muestras de que causa conflicto, ¿no? Vimos lo que pasó con Perú, vimos lo que pasó con Bolivia, vimos el ataque incluso de algunas agencias de Estados Unidos que financian periodismo. ¿En qué momento le ayuda la diplomacia tradicional y en qué momento le estorba a la paradiplomacia? Sí, bueno, si lo vemos en términos de la acción internacional del gobierno actual, pues deja mucho que desear, ¿no? Realmente, bueno, él lo planteó desde un principio de que la mejor política exterior era la política nacional, lo cual es diríamos, contradice los principios fundamentales de la propia diplomacia y de las relaciones internacionales. Bueno, porque tenemos incluso materias, asignaturas donde vemos que la relación entre la política interna y la política exterior está totalmente correlacionada. Y hay varias teorías que así lo explican y la realidad así nos lo ha demostrado, ¿no? Incluso conceptos como seguridad nacional tienen una estrecha relación con el exterior, en cualquier campo, no solamente en el campo estratégico militar, sino en el campo económico, en el campo, diríamos, del cuidado del medio ambiente, del narcotráfico, de los problemas financieros internacionales, se convierten en temas de carácter internacional. Entonces, bueno, si no se quiere reconocer que lo internacional está, diríamos, en el buen sentido de la palabra, encima de nosotros, bueno, eso es desconocer la objetividad del mundo que estamos viviendo. Entonces, esto se da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las entidades subnacionales, o sea, no nacionales, actúan de manera, dentro de su campo de trabajo, actúan de manera paralela o haciendo a un lado al Estado-Nación, sino
¿qué le diré? Por ejemplo, una cámara de comercio que se relaciona con el exterior, pues tiene su propia dinámica, le guste o no al Estado-Nación lo que están realizando estos actores internacionales. Claro. Incluso las ciudades, las metrópolis, tienen sus propias redes internacionales como metrópolis y actúan, incluso, bueno, Marcelo Ebrard, cuando fue el gobernante de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, tuvo una actividad internacional muy, muy intensa y fue el presidente de una asociación internacional de ciudades metropolitanas. Claro. Entonces, esa es una actividad paradiplomática de primer nivel. Bueno, en ese momento, y las ciudades también tienen ese tipo de relaciones intensas. Claro, y por eso, perdón. Pero ahí, si me permites, también sí hay conflicto, o sea, no siempre es paralelo, y eso creo que hay que cuidarlo, porque lo que hace Quebec, lo que hace Cataluña, lo que hace País Vasco, lo que hace Escocia en su momento, es una forma de reivindicar, y es la forma de su nacionalismo. Entonces también es permitido. Hay algunos estados-nación que no permiten en su momento poder separarse, ¿no? Como en este caso el Estado español. Pero el caso de Reino Unido, de Canadá, que sí te dan permiso a través de un referéndum, que en estos años, en los últimos años, ha habido algunos y que no ha fructificado, pero el hecho de que también tengas esa disidencia, esa fragmentación con el gobierno central también es permitido, y la paradiplomacia lo estudia, y esto lo conocemos como protodiplomacia también. Y en general me imagino que los actores que hacen paradiplomacia andan tensos y nerviosos cuando hay asambleas de jefes de Estado, porque seguramente ahí se van a decir cosas que van a repercutir en los subnacionales, ¿así? Generalmente, sí. Lo que hace el Estado en general repercute invariablemente en las entidades federativas, en los municipios. Sin embargo, como lo menciona el doctor Ray Freddy, el hecho de que hay que pensar que también los actores tienen cierta autonomía, y por eso entra el conflicto a la hora de hacer paradiplomacia o hacer actividades paradiplomáticas. En este sentido, no siempre estos lineamientos, que si bien regulan la acción política o las políticas públicas a diferentes niveles, se ven impactados, pero en su momento esta relación, digamos, conflictiva se ve porque muchas veces el interés va paralelo. Por eso paradiplomacia de repente en el concepto como tal va de forma paralela a una diplomacia tradicional. Ahí podemos ver claramente cuando hay diversidad de intereses a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, frente a intereses diversos o diferentes de un Estado nacional. Es ahí donde podemos ver un conflicto y donde generalmente operar la paradiplomacia se puede generar algunas situaciones adversas. Por otro lado, hacer coordinación política desde el Estado nacional al Estado subnacional, así como los municipios, muchas veces se vuelve un trabajo político y estratégico un poco complejo, que no siempre se logra de la mejor manera. Ha habido algunos digamos, intentos por parte del Estado mexicano para hacerlo, pero no siempre se ha logrado. En esta administración, actualmente, desde la Presidencia de México, se ha tratado de hacer algunos esfuerzos, sin embargo, es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces generalmente muchos de los estados no son de la misma camiseta política, y eso también genera dificultades a la hora de hacer coordinación política para hacer mejor paradiplomacia. Voy a tener que ir de nueva cuenta a una pausa, pero después de ella quiero hablar por qué nos importa la paradiplomacia en la Universidad de Guadalajara. De eso vamos a platicar después de esta pausa. Continuamos en Catalejo, este programa que hace debate y análisis desde las ciencias sociales sobre los distintos fenómenos y en este caso sobre un concepto que es la paradiplomacia. Y quisiera preguntarle al doctor Roberto Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales. Usted tiene ya carrera ahí en el CUSH,
Sí. ¿Para qué sirve la paradiplomacia en la Universidad de Guadalajara? Bueno, primero como un área del conocimiento, como universidad, tiene que abordarlo por su esencia misma de la universidad. Esto es un fenómeno internacional que se refleja en la situación local. Entonces, como campo de estudio, es indispensable abordarlo, es necesario también para formar cuadros, para formar especialistas que se integren de manera profesional a la sociedad, como decía hace un momento, específicamente en áreas de los estados, de los municipios, de las empresas nacionales y transnacionales que requieren de estos especialistas y que incluso algunos egresados de la universidad están laborando en estas áreas. En el propio estado de Jalisco, quienes iniciaron la Oficina de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado fueron egresadas de la Universidad de Guadalajara. Ahora se han nutrido con egresados de otras universidades, lo cual no hay ningún problema. Entonces, como campo de estudio, es necesario abordarlo a profundidad. Y decía hace un momento, por eso se establece primero se estableció en el 2010 un diplomado, que lo tuvimos 3 años, que se llamaba Diplomado en Paradiplomacia, para informar y formar a quienes ya están en la actividad internacional, tanto del Estado como de los municipios. Claro. Y también estudiantes que les interese esta área del conocimiento para integrarse de manera profesional en algún momento en estas actividades. Y la propia universidad es un ente internacional muy importante, diríamos, ya como actor, tiene cientos de convenios con muchas otras universidades. Para que los estudiantes hagan intercambio. Entonces, la propia universidad crea su plataforma. Del Departamento de Estudios Internacionales, ahorita tenemos alrededor de 28, 30 estudiantes, 14, bueno, ahora en la pandemia nos bajó el porcentaje, no solamente el porcentaje, sino el número de estudiantes que iban al exterior, pero todo esto lo da el esquema institucional de la propia universidad, donde los estudiantes pueden escoger ir a Estados Unidos, a los países europeos, a Asia, a Corea, China, Japón, a estudiar o lenguas o a estudiar alguna asignatura específica de las relaciones internacionales en el exterior o hacer maestrías y doctorados en el exterior, como se dio, bueno, en el caso del doctor Ray Freddy, que con estas plataformas estuvo en la Universidad del País Vasco, precisamente porque había esta manera de la universidad, este mecanismo de la universidad, de establecer relaciones con el exterior. Y ustedes como egresados, de hecho por eso dice ahí su súper, que son egresados de Relaciones Internacionales, que estudiaron en el CUCSH, muchas veces desde los medios, yo soy reportero, decimos, de repente hay una firma de un convenio, de un hermanamiento, les entregan las llaves de la ciudad a alguien, ¿eso para qué sirve? Creo que ustedes podrían hacer defensa de eso. Sí, claro, bueno, podría hacer defensa, pero también criticar ese tipo de estrategias, pero como egresado, algo que a mí en su momento me ayudó era que más allá de querer estudiar en el Servicio Exterior Mexicano, pues me daban otras herramientas, ¿no? Desde la capacidad de investigar, pero también, como comentaba el doctor Hernández, de preocuparme por lo local. Porque a veces esta idea de estudiar Relaciones Internacionales era para ser embajador, pero aquí me enseñaron de que podría ser el encargado de la Oficina de Relaciones Internacionales del Estado de Jalisco. Y que, como también se comentó, Jalisco fue el pionero en crear una oficina en asuntos internacionales. Entonces, era lógico
que la Universidad de Guadalajara empezara a tomar estos temas, ¿sí?, como una disciplina, como una materia. Empezamos primero como una materia de política exterior, pero luego ya le empezamos a ahora sí meter el tema de paradiplomacia. Ahorita creo que en el nuevo plan de estudio se le llama diplomacia descentralizada, ¿no? Pero, y ya con respecto al que para qué sirve un hermanamiento, pues sirve para todo y nada a la vez, ¿no? Por un lado, pues sirve primero para visibilizar, en este caso una ciudad, ¿no?, que por lo general no podrá ser visibilizada, ¿no?, que creo que es la actividad paradiplomática más recurrente desde un municipio muy pequeño hasta una gran metrópoli. Obviamente estos pequeños municipios la van a utilizar más como una plataforma para que los conozcan, pero también porque son formas de donación. Si tú firmas un hermanamiento con una ciudad en Estados Unidos, para un ejemplo, es probable que te den una bomba de bomberos, ¿no? Exacto. Una ambulancia, o que te ayuden a pavimentar algo, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas al municipio de México le puede ayudar. ¿Qué quiere en este caso el municipio de Estados Unidos? Pues que le mandes un bailable, ¿no?, un mariachi, ¿no? Pero luego esto se queda ahí. Y creo que el punto es cómo brincar para que luego haya proyectos más importantes que incidan en política pública, ¿no?, y que mejoren la calidad tanto del municipio de Estados Unidos como en el caso de los municipios. No, si te cambia un mariachi por una ambulancia, creo que sí nos conviene, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, sí, ¿cuál es el siguiente nivel que debería de llegar la paradiplomacia? Ay, pues es un reto porque un poco retomando lo que decía el doctor Roberto, el hecho de que la Universidad de Guadalajara se preocupe por formar cuadros, sí de estudiosos, pero también por vincularse socialmente con los que están haciendo las relaciones internacionales de los municipios, del gobierno del estado o de alguna otra organización pública o privada. Eso nos llevó, se generó a partir de una necesidad que veíamos, ¿no? Nuestra ubicación geográfica como Guadalajara, como estado de Jalisco, con lo que se estaba haciendo desde el gobierno y fuera de él, asimismo la propia trayectoria internacional de la Universidad de Guadalajara, pues nos puso de forma natural esta necesidad de estudiar el campo de estudio y de vincularnos para formar a los que estaban haciendo estas relaciones internacionales. Y eso, bueno, eso es el reto. El reto es que el tema que cada 3 años, cada 6 años, la gente que toma decisiones respecto a cómo vincularse con el exterior cambia. Y en ese sentido, pues es un reto estar constantemente proveyendo, o sea, llevando a los estudiantes, a los egresados que saben que pueden ser un buen asesor frente lado a lado a un gobernador, a un presidente municipal, para que tome decisiones acertadas y que le saque el provecho que puede sacar de manera importante a través de no solamente de un hermanamiento, sino a través de estrategias de cooperación internacional particulares para los problemas que aquejan a una localidad en particular. Yo creo que ese es el gran reto, eso, que lo vean como una herramienta útil. La paradiplomacia, las relaciones internacionales, la atractividad territorial, la proyección internacional son herramientas de política pública que se han venido subestimando. Solamente aquel tomador de decisiones, aquel gobernador, aquel presidente municipal que es capaz de dimensionar lo que se puede hacer a través de estos mecanismos o de estos instrumentos de política pública puede bajar en cierta medida algunos beneficios que van más allá de la visibilidad en medios, por ejemplo, cuando se firma un convenio, un acuerdo, ¿sí? Pensemos todo lo que trajo, por ejemplo, el ejemplo que ponías de los panamericanos, ¿no? Lo bueno, lo malo y todo, ¿no?, de los panamericanos. La inversión pública, ¿no? Llevar ciertos deportes a algunas ciudades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el estadio de béisbol que está en Lagos de Moreno, claro, ¿no? Entonces, ahí llegar a diferentes ciudades, llegar a diferentes niveles de toma de decisiones, vincular actores que no necesariamente son de gobierno, como los empresarios, asociaciones civiles, involucrar a todo un conjunto de actores e intereses en función de sacar lo mejor de una vinculación internacional. Ese es el gran reto. No es fácil porque tienes muchos intereses con la misma cantidad de actores. Entonces, eso es uno de los grandes retos que yo veo que es complejo y que no siempre hay claridad, ¿no? Bueno, voy a ir a la última pausa de este catalejo.
bueno, ya escuchó usted aquí a los especialistas, la próxima vez que vea a un político firmando un convenio o entregando las llaves de la ciudad, fíjese que venga acompañado de algo más que el acto y la fotito. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, comenzamos este bloque de conclusiones para hablar. Hoy hablamos de paradiplomacia, este concepto que hasta antes de este programa era totalmente nuevo para mí. Así que les agradezco esta charla. Gracias. Porque ha sido muy didáctica. Y quisiera preguntarle, doctor Hernández, ¿cómo influye la paradiplomacia para que la universidad tenga, pues esto, una imagen, una reputación en el contexto internacional? Sí, bueno, las acciones que se realizan de manera cotidiana, podríamos decir, en las relaciones que tiene la universidad con otras universidades a nivel internacional, de hecho es una acción fundamental y a través de diferentes acciones que se concretizan en aspectos particulares que se establecen a través de los convenios que firma la universidad para intercambio de profesores, para que los estudiantes, movilidad de profesores y estudiantes, de investigadores, de establecer centros de investigación. Por ejemplo, aquí el CALAS, que está es producto de esa relación internacional, en este caso con la Unión Europea, básicamente con recursos de la Unión Europea, pero de Alemania, se establece un centro de investigaciones sobre América Latina aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Eso es un aspecto concreto de la paradiplomacia universitaria y muchos otros casos. Yo quisiera retomar un asunto que quedó un poco desatado, pero lo quisiera en el sentido de cómo enseñar, educar, informar a los tomadores de decisiones, como decía la doctora Carla Padilla. O sea, quienes egresan de la universidad, yo se los he dicho directamente a los estudiantes, tienen que ir a decirles cuáles son las actividades internacionales que le conviene realizar, por ejemplo, a un municipio. Un presidente municipal o un gobernador, su preocupación es demasiado centrada en su realidad cotidiana e incluso hay deformaciones que yo a los estudiantes les digo, cuídense, ustedes no son publirelacionistas internacionales, porque se ha dado el caso de que alguien va con un funcionario y, oye, arréglame la agenda porque quiero hacer un viaje a Estados Unidos, Europa. Bueno, digo, lo pueden hacer y lo hacen, pero ustedes están en otro nivel para informar de todas las posibilidades de desarrollo que puede tener, de ventajas económicas que se desprenden de esta correlación política que puede tener ¿cómo se llama? El municipio. Y la Universidad de Guadalajara, retomo la pregunta específica, bueno, tiene y sigue teniendo una cada vez mayor, sigue siendo cada vez más intensas sus relaciones internacionales. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor Freddy, precisamente sobre los retos que tiene la academia de cara a un mundo que parece que va a ser todavía más internacional de lo que lo conocemos, ¿no? Sí, bueno, pues este es el siglo urbano, ¿no? Entonces, al ser el siglo urbano, pues todo recae mucho en el tema de la localización de los problemas. Los ODS, por dar un ejemplo, el 65%... Los ODS, para la gente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que es la Agenda 2030, el 65% de las 169 metas, ¿no?, recaen en lo local. En territorio. En territorio, en lo local. Entonces, todo plan municipal tendría que estar alineado a los ODS, para un ejemplo, ¿no? Pero con respecto al tema de la academia, pues no es por presumir, pero la academia en México sobre paradiplomacia es de las
mejores vistas a nivel, no solo América Latina, sino a nivel mundial. Porque aparte de haber institucionalizado muchos de planes de estudio, de posgrados, como en este caso la Universidad de Guadalajara, a través de la maestría en Relaciones Internacionales de los gobiernos y actores locales, ha creado en su momento también, es precursor de muchas publicaciones que son emblemáticas a nivel internacional. En el caso de la Universidad de Guadalajara, somos la universidad que tiene más estudiosos en paradiplomacia, ¿no? Eso es algo que la Universidad de Guadalajara tiene 6 expertos. No los tiene la UNAM, no los tiene el CIDE, no los tiene otra universidad, los tiene la Universidad de Guadalajara. Entonces, por eso también esta misma dinámica de haber creado, no solo, ahora sí que en este caso los especialistas, sino junto con otros expertos en América Latina, la primera red sobre expertos en paradiplomacia e interacción territorial, donde el año pasado aquí tuvimos el segundo encuentro de la REPID. En el 2018, aquí en la Universidad de Guadalajara, en la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales, se creó el primer comité académico sobre relaciones internacionales de los gobiernos y actores locales, ¿no? Entonces, de toda la asociación mexicana. Entonces, creo que el hecho de que la Universidad de Guadalajara sea el pionero, el precursor, el que fomente mucho la escuela para diplomacia en México, también es algo que digno de ser reconocido. Entonces, uno de los retos que tenemos como academia son 3, yo te puedo decir. Una, convencer al tomador de decisiones de que la acción exterior es importante, que es un instrumento, es un medio, no es un fin, es un medio como tal. Otra, comunicar, documentar. A veces los gobiernos locales, nosotros no documentamos esas experiencias. Entonces, también la Universidad de Guadalajara ha empezado a crear, tiene 3, 4 publicaciones, a diferencia de otras universidades que tienen muy poquitas, 1 o 2, ¿no? La UNAM es la que tiene un poco más en ese caso. Y el otro elemento es empezar a formar los cuadros, ¿no? O sea, un poco empezar a decirle al estudiante que estudia Relaciones Internacionales, no seas embajador, o sea, cónsul, no puedes ser tú el encargado de la Oficina de Relaciones Internacionales de Tlajomulco y vas a hacer las mismas actividades que hace un embajador casi. Vas a tener que viajar, vas a tener que recibir gente, vas a tener que hacer cabildeo, vas a tener que firmar acuerdos. ¿Cuál es la gran diferencia? Solo que vas a representar en su momento a tu municipio. Y por último también preguntarle, doctora, ¿cómo ayuda la paradiplomacia a la innovación dentro de la Universidad de Guadalajara? Pues bueno, la paradiplomacia, al estar inserta y al hacerse desde los actores sociales, me parece que pues hay un reto mayúsculo. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia cada minuto, ¿no? Nuestro objeto social, nuestro objeto de estudio cambia. Y en ese sentido las necesidades locales van cambiando, ¿no? Cambia la densidad poblacional, cambia el manejo de residuos, cambia la oferta educativa, cambia muchas cosas. En este sentido, la Universidad de Guadalajara creo que ha evolucionado ¿en qué sentido? En que ha buscado innovar, no solamente desde el ámbito de las ciencias sociales, sino también en otras áreas y otras disciplinas como ciencias exactas y demás. ¿Para qué? Para lograr tener egresados que cubran de alguna manera necesidades que antes o que hace 20 años no las teníamos, ¿no? Pensemos ahora en temas del cambio climático, ¿no? Estamos ahora, hoy mismo, en esta semana, en estos días, las olas de calor nos han puesto en jaque. Y eso ha generado no solamente un reto para la movilidad, un reto para el abastecimiento de agua, etcétera. Todo eso, la universidad pública, en este caso la Universidad de Guadalajara y todas las universidades que pretendamos ser punta de lanza en temas de innovación, necesitamos voltear a ver los problemas sociales y ver cómo podemos lograr llevar soluciones, ¿no? De tal forma que no estemos tan atrás en esas soluciones. Los problemas sociales siempre se están moviendo. Nosotros siempre estamos tratando de seguir y buscar dar respuesta a eso, ¿no? Eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos, pero creo que la universidad tiene una gran historia. Y en ese sentido, nuestra historia, adicionalmente a nuestro perfil internacional, que está bien estructurado, que ha ido evolucionando en los últimos años, en los últimos 2, 3 sexenios, digamos, puede dar cuenta del buen trabajo que está haciendo en la zona metropolitana, así como en otras regiones del propio estado. Y en ese sentido creo que la universidad está consciente de que vamos a la par de las necesidades sociales que se nos imponen desde cualquier ámbito y desde cualquier área en el estado de Jalisco donde tenemos presencia.
Pues ahí tiene usted lo que es la paradiplomacia, de eso tratamos el día de hoy. Yo le agradezco al doctor Roberto Hernández, a la doctora Carla Padilla y al doctor Ray Freddy Lara que me hayan acompañado esta noche. La verdad es que fue muy enriquecedor esta charla y ojalá que si un joven está viendo este programa se anime. Hay un plan B muy digno, más allá de digno diría yo, de hacer servicio exterior y hacer estas cosas. No, hay un camino fascinante en la paradiplomacia. Muchísimas gracias.